Sí, se pasa. Igual nosotros cuando le daba varicela a uno, a todos de un solo. Ay, sí. Y los cuatro, primero fue la nena, que fue hace 8 días, la gemela. Después le tocó a Héctor, Héctor pasó toda la semana vomitando y con la... Pues bueno, hermanos, qué bueno que estamos aquí para seguir. Vamos a ver cómo les fue con los versículos de la semana pasada. ¿Verdad? ¿Verdad? Y por el tiempo, ¿verdad? Tenemos que ser responsables y ir un poquito adelante, ¿verdad? O sea, lo que decía Pastor Drew, ¿verdad? Nosotros lo vamos a tener, pero sí lo vamos a hacer en español, ¿verdad? Y los hemos separado, aunque queremos estar con ellos, y a ellos les gusta que estemos con ellos también, pero en español podemos aprovechar más, ¿verdad? Entonces, y podemos expresarnos más, ¿verdad? Entonces, vamos a orar. Padre, te damos gracias por esta mañana, Señor. Bendice las clases, Señor. Bendice nuestras familias, a cada uno de nosotros, que podamos seguir aprendiendo y creciendo en tu palabra. Te lo pedimos todo, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, la semana pasada, hermanos, vimos que, verá, recapitulando, hablamos un poquito de qué es una persona que ha sido llamada. ¿Y por qué hablamos de eso? Porque hay mucho malentendimiento, ¿verdad? Aprendíamos que Dios nos ha llamado a todos, ¿verdad? Pero en la mayoría de iglesias, hermanos, las personas son solo asistentes, ¿verdad? No solamente las personas son asistentes, pero tampoco se provee oportunidad para que otros puedan servir, ¿verdad? Entonces, o sea, hay dos problemas. No tenemos oportunidad de involucrarnos y de servir, y no tenemos oportunidad de aprender, ¿verdad? ¿Cuál es nuestro talento? ¿Cuál es nuestro don? ¿Verdad? Entonces, lo único que se ha creado, hermanos, son personas que asisten. Aquí en la iglesia en South City, en inglés y en español, estamos alejándonos de eso e ir a un modelo más bíblico, ¿verdad? ¿Qué significa eso, verdad? Que los primeros 300 años de la iglesia, hermanos, algunas cosas ustedes van a escuchar que parecen un poquito diferentes, pero así es, ¿verdad? Hablaba hoy el pastor acerca de Jesús, hablaba hoy de la oración de Jesús. ¿Se acuerdan ustedes? El pastor decía que él tenía ¿cuántos discípulos? 12. Pero de esos 12 él tenía ¿cuántos? 3 con los que él se relacionaba más, ¿verdad? Tú y yo necesitamos, no que solo necesitamos 3 discípulos, pero si tú quieres hacer un buen servicio para Dios, servir en la iglesia en general siempre es necesario. Todos aquí sirven, todos hemos hecho dramas, hemos hecho cosas, pero el verdadero impacto en tu vida, hermano, va a ser cuando tú te enfocas en una personita, ¿verdad? No se lo va a hacer toda la vida, ¿verdad? Jesús no estuvo con estos 3 o con los 12 toda su vida. Él estuvo aproximadamente 3 años, ¿verdad? 3 años. Entonces, no va a ser siempre, ¿verdad? Porque uno dice, ay, ¿verdad? Aquí nosotros le llamamos a eso discipulado, pero es transferencia de vida. Eso es lo que realmente impacta, eso es lo que realmente hace cambios. ¿Por qué? Porque todos aquí sirven y ayudan y apoyan. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasaría si lo que tú haces y tu corazón y lo que tú sirves y lo que tú amas a Dios, tú lo transfieres a otra persona? Imaginen que esa persona nos supera y hace más que nosotros. Wow. Entonces tú te reproduces y te multiplicas, ¿verdad? ¿Y cuántas veces, hermano? La verdad es que depende de nosotros. Pero así es como el cristianismo se reproduce, hermano. Es algo sencillo, ¿verdad? ¿Verdad? Nos encantan los eventos, nos encanta comer. Fuimos al lago, el otro día estábamos todos golpeados y cansados del descanso, ¿verdad? Todo eso es genial, todo eso es importante, pero lo que va a quedar un legado tuyo va a ser esto. Entonces, siempre se pregunta, ¿verdad? Siempre la pregunta es, ¿en quién estás tú invirtiendo tu vida? Otra cosa también, ¿verdad? Que es muy importante para nosotros, ¿verdad? No solamente debe ser afuera, ¿verdad? Pero definitivamente para nosotros debe ser
primero en nuestra casa, ¿verdad? Por ahí quedaron hojitas. Entonces, ¿estamos nosotros discipulando a nuestros hijos, a nuestra familia? ¿Verdad? ¿O somos luz de la calle, oscuridad de la casa? ¿Verdad? Entonces, porque eso es lo primero que preguntan las esposas, ¿verdad? Ay, pastor, mire, mi esposo en la iglesia es un santo, ¿verdad? Y en la casa es un diablo, ¿verdad? Entonces, tenemos que, o sea, lo que hacemos afuera, lo reflejamos adentro, ¿verdad? Pero, ¿qué les digo con esto, hermanos? Que los primeros 300 años de la iglesia no había edificios, no había templos, no había, digámoslo así, no había un programa organizado. Ay, no es COVID. No había un programa. ¿Qué es un programa? ¿Verdad? Cuando hacemos el culto los miércoles, ¿verdad? Bueno, hermano Douglas, de primero vamos a orar, después vamos a cantar, después vamos a predicar. No había. Hay unos versículos. ¿Por qué estoy diciendo eso? Porque estos primeros 300 años, hermanos, el evangelio creció como loco. Nada más Constantino organizó la religión oficial. El cristianismo en general empezó a declinar. Esto no significa que no haya grupos donde siempre busquen las relaciones, ¿verdad? La razón por la que en este país la iglesia en general cada año cierran de 12 a 15 mil iglesias cada año. Es por esa falta de relación. Es porque solo, ¿verdad? Se nos ha enseñado, a todos se nos enseñó así. Te invito a la iglesia. Cuando lo que Jesús hizo aquí es, te invito a ser mi amigo. Te invito a compartir, te invito a comer, ¿verdad? Te invito a que platiquemos, ¿verdad? Por eso, miren, estos cursos, hermanos, nos van a enseñar a nosotros a aprender no solo qué decir, pero también a respetar el criterio de los demás. O sea, sí, hermano, sí. ¿Cuál sería el punto medio? Porque si aquí las iglesias se están cerrando por eso, pero como cuando yo fui a Guatemala, sí, mire, se podría decir como el estilo de antes, que muchas iglesias en las casas, pero igual la criminalidad, y de hecho de aquí mandan pastores para allá, para evangelizar, para hacer todo eso. Entonces, ¿cuál sería el punto medio? Porque ni uno ni el otro está. Bueno, y lo que la hermana Yesenia dice, ¿verdad? Se me está adelantando, pero es cierto. Por ejemplo, usando Guatemala como ejemplo, fíjense, y esto lo hablamos ya con líderes y pastores. Por ejemplo, Guatemala, el país de Guatemala, supuestamente es el país más evangélico ahorita de Latinoamérica. Supuestamente tiene 67% de evangélicos. Supuestamente. Pero es como el tercer país con más analfabetismo. Está entre los 5 países con más corrupción en Latinoamérica, ¿verdad? Entonces la pregunta de estudio sería, si esto fuera real, hubiera un cambio social. O sea, si esto fuera verdadero, se reflejaría en la sociedad, ¿verdad? Entonces, otra vez, volviendo a lo mismo, ¿verdad? Excelente pregunta. O sea, porque esto, digamos, todo esto que no tenía la iglesia es lo que ahora lo sentimos como tradicional, ¿verdad? No es malo, pero lo que ha hecho es que ha alejado la sociedad, por lo menos antes, miren, sin ir tan lejos, pastores de mayores me han dicho, hace 40 años aquí en Estados Unidos, 40, tal vez 50 años, sin ir muy lejos, hoy domingo no habría carros en las calles, no habría nada abierto, todos estarían solo en la iglesia.
Cuando me contaban eso, yo no podía, mi mente no podía procesar eso. ¿Cómo sería un lugar donde no, dice, me decía un hermano, mira, a veces hasta costaba encontrar una gasolinera abierta, porque todos estaban en la iglesia. Las iglesias estaban a reventar, hasta de las ventanas miraba a la gente, ¿verdad? Wow, decía yo, qué bonito, ¿verdad? Qué bonito sería eso. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Que la sociedad se ha alejado de la religión. Nos hemos vuelto elitistas, ¿verdad? Nosotros somos los santos, ellas son los pecadores, ¿verdad? Entonces, lo que había es una separación de la sociedad, ¿verdad? Por falta de relaciones, ¿verdad? O sea, si tú eres un buen cristiano, tú vas a la iglesia el domingo. Y yo puedo estar en la iglesia todo el domingo y ser realmente, ¿verdad? Vivir una vida destrozada durante la semana. Entonces, aquí en este primer principio era algo bien real, era algo orgánico, usan la palabra mucho en inglés, ¿verdad? Era algo en base a relaciones. Hoy en día se mide la efectividad de alguien en base a la asistencia, en base a cómo se viste, ¿verdad? O sea, y otra cosa que hablaba con un pastor, no sé cuándo se acuerdan del hermano Moisés Moraga, ¿verdad? Él está pastoreando la iglesia en Jacksonville. Estaba hablando con él y le decía, hermano, la juventud, por ejemplo, hoy en día le gusta a Dios, le gusta la Biblia, pero la religión oficial, ¿verdad? Algunas prácticas o sea, cuando decimos voy a ir a la iglesia, pensamos en el edificio. Esto se los he dicho un montón, ¿verdad? Pero ¿por qué les doy esa larga introducción? Porque, amados hermanos, aquí es donde nosotros, no solo nosotros, un montón de iglesias, siempre es un grupo pequeño. Nosotros estamos aquí en el siglo 2022. Y lo que estamos tratando, amados hermanos, es de regresar a un modelo de Jesús, a un modelo bíblico, ¿verdad? Entonces, esto va a romper un poco nuestros paradigmas. Pero entonces, ¿quién lo va a hacer? ¿Verdad? ¿Por qué les doy esta introducción? Porque, amados hermanos, aquí ahora, esto es hecho por profesionales. O sea, tenemos que estudiar, claro, la Biblia, ¿verdad? Pero, por ejemplo, hoy en día el predicador, el cantor, el director, tiene que ser un profesional. ¿Aquí quién era profesional? Aquí donde estaba la escuela, el Instituto Bíblico de Jesús. Él estuvo discipulándolo con ellos 3 años. Pablo tuvo una escuela también, pero, o sea, aquí había miles de iglesitas. Y realmente la gente hacía, pues, leía la Biblia, platicaba de la Biblia, cantaba un salmo, ¿verdad? Porque era como su libro de cantos. Comían y compartían. Eso es lo que hacía. Bien sencillo, pero era bien real, ¿verdad? Yo uso mucho la palabra, era bien chilero, ¿verdad? Era bien auténtico, ¿verdad? No había tanta hipocresía, ¿verdad? No había por qué, ¿verdad? Pero entre más nos organizamos, esto se ha vuelto más, o sea, yo puedo fingir todo esto hoy y aparentar, ¿verdad? Entonces, ¿por qué es importante que comprendamos, hermanos, el que no? Y este curso, por ejemplo, este curso que estamos estudiando por 3 meses nos va a enseñar cómo Dios nos puede utilizar a nosotros, pero cómo también nosotros podemos reconocer en otros lo que pueden hacer. Acuérdense que no solamente es recepción de conocimiento, pero es que esto es transmisión de conocimiento. Y la mayoría de cosas que hacemos aquí en la iglesia en español va a ser para eso, para transmitir conocimiento. Entonces, estamos en la semana 2, ¿verdad? Miremos ahí la semana 2. Bueno, algún versículo que le ha llamado la atención de la semana pasada? Pues de los que estudiamos. De los que tenían que leer. Pues la verdad, y pues todo es tan interesante. Por ejemplo, yo los leí todos, son varios versículos Sí. y de verdad me llamó mucho la atención. Y Sí, hermano. de la forma que
y de que Dios llamó desde Moisés, ¿va? hasta Samuel y hasta Isaías, de la forma de que lo llamó incluso pues a Pablo, ¿va? Y que fue una llamada, puede ser y dolorosa, ¿va? Que lo dejó ciego y bueno, pasaron tantas cosas. Sí. Y a mí me enseñaban estos versículos que realmente pues y de que Dios nos puede llamar de diferentes maneras, ¿verdad? De diferentes procesos, y la mejor forma que nos vamos a asegurar es cuando estamos aprendiendo, así como estamos aprendiendo como ahora. Y ¿verdad? Cuando hablaba el hermano de ser profesional, bueno, ya tiene años de que lo he visto como de esta forma. A veces y los profesionales tienen más oportunidad como ascender como más rápido, y de verdad pues, a lo mejor por lo que saben. Pero a nosotros, ejemplo, yo apenas tengo no más de 6 años de estudio pues, en Guatemala. Créanme que he hecho un poco difícil, o sea, de avanzar. ¿Y por qué? Porque ahora se están enfocando en lo profesional. O sea, si sabes hacer un buen bosquejo, pero profesional, tal como indica la escritura, que queda uno bien, y otra, cómo te expresas cuando hablas. O sea, hacer todo eso, yo lo he visto y a veces me ha desesperado, a veces un poco. Pero como le he creído a Dios, y bueno, y me hace todavía seguir. Lo ha mantenido. De verdad, persistiendo, porque si me enfoco a eso, créeme que me sentiría yo muy de menos. Hecho a un lado. Correcto. Wow, hermano. Gracias por lo que usted dice. Nuestro pueblo hispano, la mayoría es así. Entonces, sí, wow, lo que dice es ahí dio en el clavo, ¿verdad? A veces no tenemos oportunidad, no hemos tenido oportunidad de estudiar. Ahora, eso no nos debe ser que no podamos aprender, pero como dice el hermano, si yo no soy sensible a esto, entonces yo voy a decir, no solo yo, porque yo sé, ¿verdad? Y esto pasa en la mayoría de iglesias evangélicas. Hermanos, hay una persona, cuando aquí eran todos, ¿verdad? O sea, otra vez, piensen en los discípulos, ¿qué eran ellos? Pescadores, agricultores. ¿Se acuerdan cuando los meten al bote por predicar a Jesús y les dicen, es que no hablen de Jesús? Y uno de los del Sanedrín dice, pero y esta gente, mira, si son gente ignorante, vulgar, dice, ¿verdad? ¿Cómo ellos pueden hablar de esta forma? ¿Verdad? Entonces dijeron, no, nos damos cuenta que esta gente había aprendido de Jesús. Entonces lo que dice hermano es muy cierto. Tenemos que tener cuidado, ¿verdad? Pero gloria a Dios por eso, hermanos. Y gloria a Dios, y no solo nosotros, pero hay muchas iglesias, hermanos, que ven esa necesidad. Y entonces, ¿verdad? Y claro, por ejemplo, lo que pasa ahora cuando aprendemos es que tenemos que aprender, por ejemplo, hábitos de lectura, ¿verdad? O sea, tenemos que usar herramientas creativas ahorita. Por ejemplo, hablaba con el hermano Moisés, ¿verdad? Y el hermano Moisés es médico, él es un pastor de Nicaragua que vino huyendo de la guerrilla. Y él decía que él está promoviendo sistemas de salud. Él trabaja para el Ministerio de Salud Pública. Él quiere ver si algunos de ustedes, hermanos, no estarían interesados en recibir un entrenamiento para después venir y entrenarnos al grupo hispano, por ejemplo, en salud. Él decía, en hipertensión, en estrés, en diabetes, y él decía, con cosas sencillas, ellos pueden cambiar sus hábitos de vida. Entonces él va a ofrecer 3 pláticas, por una cada mes de mediodía. Yo les voy a dar las fechas, pero lo que hablábamos con el pastor y con el hermano Moisés era precisamente eso, ¿verdad? De que, hermanos, nosotros tenemos que volver a esto, donde todos éramos iguales, ¿verdad? Sea que hubiéramos aprendido más o menos. Si no leyeron las citas del llamado, yo quiero invitarles, hermano, a que lo hagan esta semana. Créanme, donde dice cuáles son algunos ejemplos bíblicos de llamado al servicio y ministerio. Se van a sorprender, como dice hermano Héctor, de cómo Dios llamó, por ejemplo, a Eliseo. Eliseo era un agricultor. Dice que él andaba con la yunta de bueyes. Y Dios lo llamó y le dijo, va, espérame pues. Dice que mató los bueyes. Hizo, yo no sé si Eliseo era hispano, chapín o mexicano, ¿verdad?
Dios los bendiga. No había Por- ese tiempo. Porque cuando Dios llamó a Eliseo, lo que él hizo fue una carne asada. Eso es lo que él hizo, ¿verdad? Que no pelea. Él andaba arando, dijo, va, espérame, mató los bueyes, rompió las yuntas, hizo un fuego, se asó la carne, se la comió y se fue a seguir a Elías, ¿verdad? Yo sospecho que era Chapín. Mamá, no sé qué versículo está eso, yo no lo he leído, sí me da la... Ahí le voy a dar la cita, ¿verdad? Ahí le voy a dar la cita. Entonces, yo sospecho que era Chapín, ¿verdad? O tal vez era de la iglesia South City, porque solo piensa en carne asada, ¿verdad? Dios lo llamó y lo que hizo fue hacer una carne asada, ¿verdad? Y ahora ahí que eran toros estos originales. Sí, es una carneada, ¿verdad? Ahí miro, hermano Lula siempre nos da carita de la foto que sube, ¿verdad? Apúntelo, está en Primera de Reyes 19, del 19 al 21. Bueno, hermano, a mí 12 güeyes. yo leí todo esto también, pero lo que más me impactó fue en Hechos 9, 19. capítulo 9, versículo 1 al 19. Hechos, ajá. 18, el llamado de Pablo, Ajá. como él era, pues él era un perseguidor, Un asesino, cristiano, ajá. y después de ser un asesino, un perseguidor de cristianos, yo me imaginaba cómo Dios lo preparó también a este hombre, porque, o sea, después de que queda ciego, Ananías le ponen la mano, Recibe el milagro. recibe Sí. el milagro, o sea, va así. Rápido. O sea, ahí mismo en Damasco él entra y va a predicar, o sea, él iba como dispuesto y esto me sorprende a mí, va como Dios, pues como ya tenía preparado a este hombre, ¿verdad? De que cómo lo iba a llevar a todos los gentiles, llevando la palabra de Dios, ¿verdad? Sí, y miren, ¿saben qué es bello de leer acerca de la gente que Dios llamó? Que a mí me anima mucho, me emociona mucho y me hace también ver que Dios también me puede llamar a mí, ¿verdad? Por ejemplo, ahí, ¿cómo Dios llamó a Moisés? Con las alas ardientes, ¿se acuerdan? Y Moisés ahí tartamudo, ¿verdad? Pero decía, ¿verdad? Pero yo no puedo, ¿verdad? Y Dios le dijo, pues mijito, vas porque vas, ¿verdad? Ahora, fíjense, ¿verdad? Entonces, Moisés estudió en la universidad en Egipto, era una persona de letras, vivió 40 años en Egipto antes de ser desterrado. Entonces, Moisés era un intelectual, ¿verdad? Samuel, ¿quién era? Era un niño que creció en la iglesia, era un Erwin, era cualquiera de nuestros niños, así era Samuel. Él estaba en la iglesia, siempre sus papás lo llevaban a la iglesia, y ahí Dios lo llamó, ¿verdad? Y Samuel le decía a Samuel, y él decía, Elí, ¿me llamaste? No, 3 veces, ¿verdad? Entonces Samuel Dios lo llamó de niño. Isaías, ¿verdad? El llamamiento de Isaías es un show de Hollywood, el llamamiento de Isaías, ¿verdad? Si tú lo lees, fuego, se abre el cielo, es una cosa increíble, ¿verdad? Pero el llamado de Isaías es a través de un sueño, ¿no? O sea, sí, pero es un show eso, ¿verdad? ¿Cuál es el sueño, verdad? ¿Qué sueña? ¿Sí se acuerda qué sueña? O sea, es algo, el llamado de Isaías es bien como sobrenatural, pero no todo fue así. Eso no pasó con Samuel, ¿verdad? Samuel solo oyó una voz. Jeremías, ¿cómo Dios lo llama Jeremías, verdad? Jeremías era un intelectual. Jeremías ni siquiera estaba en un pueblo pagano, ¿verdad? Y él oyó que en Guatemala, que en México, la gente estaba sufriendo, ¿verdad? Que habían sido esclavizados, que habían quemado el país. Y ahí dice que él se empezó a llorar. Tocó Dios su corazón, ¿verdad? Algunos llaman a Jeremías el profeta llorón porque era muy sentimental, ¿verdad? O sea, Jeremías dice que él, estando yo sirviendo en el palacio del rey, él era el copero, ¿verdad? Que era una de las posiciones más altas de ese entonces, porque era de suma confianza con el rey, ¿verdad? También era difícil porque tenía que probar el vino si no estaba envenenado, ¿verdad? Pero ese era Jeremías. Jeremías tenía billete. Jeremías era el intelectual también, trabajando, ¿verdad? Dios lo llamó por entonces, y el llamamiento de Ezequiel igual, otro show, ¿verdad? Masacre, y abre el cielo y todo eso. Pablo igual dio una visión, pero Pablo
También Pablo había estudiado en la universidad. Pablo Tapel era un asesino, ¿verdad? Entonces él iba de camino a trabajar, a sacar cristianos, porque el sacerdote le ha dicho, mira, anda, saca a aquellos cristianos de allá. Y Dios se le apareció. Entonces, ¿qué es lo bello de aprender de estos hombres? Bien diferentes cosas. O sea, a veces pensamos en las personas que Dios llama como algo especial, como decía hermano Drew, ahorita la invitación decía, yo sé que cuando uno hace la invitación es incómodo, ¿verdad? Pero está bien que sea incómodo, porque uno tiene que dar un pasito de fe. Pero aprendiendo de estos hombres y de otros que vamos a aprender, nos damos cuenta que Dios usa toda clase de personas. Y Él también nos está usando, porque aquí a todos ya las está usando. Y nos puede seguir usando. Entonces, ¿cómo habla Dios acerca de su vocación al ministerio? En la semana 2, no vamos a terminar la lección. Aquí tengo un gran reloj, no se preocupen. ¿Cómo Dios habla acerca de su vocación al ministerio? Veamos, alguien me puede empezar a leer ahí las frases en la semana 2. Dios habla a través de las escrituras. ¿Siga? Dios habla a través de la oración. Dios habla a través de las circunstancias. Dios nos habla a través de las circunstancias usando nuestros propios intereses y habilidades. Dios habla a través de los dones espirituales. Dios habla a través de las impresiones internas. Muy bien, entonces ahí son algunos ejemplos que están en la Biblia de diferentes cosas que nos llama. De la Biblia, la oración, las circunstancias. A veces Dios ha llamado a muchos en medio de grandes problemas y enfermedades. Porque a veces ponemos el corazón duro y decimos, no, es que yo no, el ministerio no, ¿verdad? Y Él dice, bueno, ahí te va, pum, pum, da martillazos en la cabeza. Y lo mejor, hermanos, es aflojarnos y responder, porque cuando Dios quiere usarnos, Él de verdad, Él va a mover todo para que tú respondas positivamente. Dios habla a través de los dones, Dios habla a través de las impresiones internas, así como Jeremías, ¿verdad? Hay cosas que van a romper tu corazón. Tal vez viendo, miren, tal vez viendo una película, viendo algún documental, viendo algo, tú sientes una impresión y ves, es que no puede ser posible, ¿verdad? Esta injusticia. Y Dios usa eso para llamarnos. Entonces, ¿qué hago ahora? Dice, ¿qué hago ahora? Espera el viento del Espíritu de Dios, ¿verdad? O sea, calmantes montes, ¿verdad? Eso se refiere un poco a lo que pasó con Elías cuando estaba él y fue a una cueva, ¿verdad? Revise su actitud con respecto al llamado de Dios. Considere la posibilidad de las cuestiones prácticas para cambiar y posibles obstáculos que puede enfrentar. No solamente que Dios te llame a ti, pero que tú veas a alguien que dice, wow, hermano, este hombre, esta hermana tiene mucho potencial, ¿verdad? Entonces, hay cuestiones prácticas y hay obstáculos que hay que enfrentar, ¿verdad? Y también dice, piense acerca de cómo Dios ha estado preparándolo a usted. O sea, ¿qué hace uno ahora? Y como les decía yo la semana pasada, ¿qué es una de las cosas más importantes? Hermanos, uno siente, ¿verdad? Y no es lo único, una fuerte insatisfacción con tu estado actual. O sea, no que estés mal. A veces Dios no llama solamente en las tragedias, ¿verdad? A veces tú tienes un buen trabajo, tu familia está bien y todo está bien. Pero aún ese todo está bien, te sientes vacío, insatisfecho. Uno dice, ve su vida y dice, no he logrado lo que me he propuesto. Entonces uno tiene que pensar, Dios, ¿será que tú me quieres usar para algo más? Y miren, cuando hablo de llamado se refiere a un montón de cosas. Yo sé que los varones, lo primero que pensamos es en un predicador, en un pastor. Pero eso, hay una amplitud de cosas que Dios llama a empresarios para apoyar su obra. ¿Sí, hermano Douglas? No, nada más tenía. Yo está levantando la mano. Quien quiera, pues. Dios llama, o sea, hay muchos hombres de negocios cristianos que ellos dan mucho dinero a la obra de Dios y sin ese apoyo, siervos de Dios no podrían hacer la obra. Entonces, ¿verdad? A veces Dios nos llama al frente
A veces Dios nos llama tras bambalinas. Yo personalmente siempre pensé que Dios me iba a llamar atrás del escenario, atrás del telón, ¿verdad? Nunca me he sentido cómodo al frente, ¿verdad? Y claro, no voy a decirle que no al Señor, pero normalmente al principio de mi vida a mí me gustaba servir y estar escondido, ¿verdad? Que nadie supiera, ¿verdad? Entonces hay diferentes formas. Dice, piense acerca de cómo Dios, piensa en tu vida. ¿Qué Dios ha permitido en tu vida hasta ahorita, hasta este punto? Porque el que estés tú aquí en esta clase hoy, en esta iglesia, que esta iglesia no es una iglesia común, y yo no soy un líder común. Dios tiene algo para ti. O sea, allá afuera hay un montón de opciones, pero Dios te ha traído aquí. Y tú puedes pensar, bueno, yo vine aquí, pero si tú ves todas las circunstancias por las cuales tú estás aquí hoy, tú vas a darte cuenta que solamente Dios, ¿verdad?, te ha traído a este punto. Entonces, Él te ha traído aquí precisamente con un hermano, yo, que disfruta de entrenar a otros para algo. Dios no te va a traer aquí para ser un espectador, porque yo me enojo con los que son espectadores, ¿verdad? No compatibilizo, ¿verdad? Entonces, Dios, que es perfecto, no te va a poner en un lugar donde Él te quiere equipar para no ser equipado. Como que Dios te llevara a un taller de carpintería para nunca aprender carpintería, ¿verdad? Sería ilógico, ¿verdad? Entonces dice la última frase ahí: haga todo lo posible, haz todo lo posible, hermano, hermana, por crecer, por madurar y aprender de Cristo lo más que pueda. ¿Por qué? Porque esta clase, este tiempo, no va a ser toda la vida. Yo no quiero ni se debe, ¿verdad?, que tú estés aquí toda la vida. O sea, tú aprendes, hermano, después para salir, para dar, ¿verdad? Entonces esto no va a ser toda la vida. Tenemos que aprovecharlo. Por eso es importante que tú leas tu lección, ¿verdad? Que tú dejes un poquito de ver Chespirito, Chapulín Colorado, ¿verdad? Porque esto no va a ser toda la vida. Este es un tiempo especial de crecimiento y tiene un fin, ¿verdad? Entonces haz todo lo posible por crecer, por madurar, por preguntar, por opinar, por leer, por participar. Porque cuando ya uno está solo, hermanos, ¿verdad? A veces uno dice, no, me hubiera aprovechado más mi tiempo, ¿verdad? Cuando Dios me estaba preparando. Entonces es muy importante, hermano, esto. Razones, miren, esto es bien importante y lo quise poner en el capítulo 2. Razones para terminaciones forzadas en ministerios de iglesias. Estamos hablando a un nivel un poquito más alto, digamos, en esta clase, en este curso, en estos cursos. Somos hermanos de la iglesia, pero tenemos que ver esto fríamente y abiertamente, ¿verdad? O sea, en otras palabras, ¿por qué muchos siervos de Dios tiran la toalla o renuncian, ¿verdad? Entonces dice ahí, alguien léame ahí esa primera frase, aunque Dios. Cuestión de control. No, aunque Dios. Aunque Dios nos ha llamado, y esto es irrevocable, a través de las experiencias y los años iremos descubriendo nuestras mayores fortalezas y también debilidades. Esta encuesta se hizo en Estados Unidos a muchas iglesias de todo tamaño y credo, buscando cuáles eran las razones por las cuales líderes eran despedidos o reubicados. Estamos hablando de personas que son contratadas, pero es importante ver esto, ¿verdad? Entonces, primero dice cuestión de control. ¿Quién manda? ¿Quién guía o manda en el ministerio? ¿Verdad? Esa es una de las razones, hermanos, por las cuales hay problemas, ¿verdad? Todos hablamos la semana pasada que todos los títulos en la Biblia, pastor, ministro, diácono, en general significan servidor. Aquí en nuestra iglesia, y tú como líder, como ministro, sea que Dios te llame solamente a apoyar a un pastor, o sea que Dios un día te llame a ser pastor, sea que Dios te llame un día a ser líder o apoyar a un líder, todos los títulos de la Biblia, hermanos, no son mandamás, no es el que más manda, o el que tiene más carácter, o el que más grita, sino es esto. Tu palabra, yo quiero que vean esto, hermanos. Cuando normalmente si ustedes me llaman, yo les digo, hermano, ¿qué te puedo servir? Hermano, ¿qué le puedo servir?
Y algún día tú vas a entrenar a otros. Y ojalá, hermano, que tú no entrenes a otros para que sean déspotas, ¿verdad? O sea, si a ti no te gusta servir, si a ti no te gusta lavar baños, si a ti no te gusta barrer, aspirar, cuando se necesita, aquí hay un problema. Oh, hermano, es que yo pensé que esto era de hablar en público, de vestirme bien y de oler bien, ¿verdad? Eso a mí me gusta, ¿verdad? El liderazgo bíblico es esto. Y por eso es importante aprender de esto, ¿verdad? Entonces, es alguien que sirve, es alguien que ayuda, que colabora. Entonces, no es de quién manda, ¿verdad? Quién guía o quién manda en el ministerio, ¿verdad? La Biblia dice que el que se humilla, Dios lo exalta. Y el que se exalta, el que se infla como sapo, Dios a veces le pincha y lo desinfla, ¿verdad? Entonces, y Dios me ha pinchado un par de veces, les confieso, ¿verdad? En el ministerio, hermano, somos seres humanos. Pastor Drew decía hoy algo muy importante, que alguien le decía a él, el ser humano no está, como decía él, creado para recibir el aplauso, ¿verdad? ¿Oyeron eso? Cuando él decía, yo era artista, busquen a Drew Klein en YouTube, ¿verdad? Tiene videos, canciones, conciertos. Es como él decía, ¿verdad? Es normal empezar a sentirse uno, yo soy el estrella, ¿verdad? Autógrafos, viajando por todo Estados Unidos, 20 años, ¿verdad? Entonces, tenemos que recordar eso, hermanos, ¿verdad? Gloria a Dios, Dios se lo mostró a él, ¿verdad? Entonces, miren la segunda parte ahí. Entonces, y hermanos, tienen una pregunta, duda, quieren parar, hablen. Yo acá en esto me doy cuenta que en Guatemala las personas allá van, no cobran, sin ningún interés van a caminar, van a orar, están haciendo las cosas, y se ve pues de que aunque no están preparados nada, pero tiene aquel amor a servir. Y aquí yo he visto que hay pastores de que por un sueldo solo se basan a sueldos, se basan a eso, y ya no hay aquí apenas que si se va una alma, que si no regresó esa alma, que ya no se preocupó por salirlos a buscar. Y en verdad pues fue algo que a mí me impactó al venir aquí, me impactó tanto porque a mí me habían enseñado completamente que uno por amor a Dios amaba a las ovejas, y aquí me viene a dar un golpe tan grande porque me dio tristeza ver que aquí no importan las ovejas. Aquí importa tu sueldo, lo que ganas y lo que te dan, y únicamente que tengas tu aseguranza de vida, tu aseguranza de teléfono, de carro, tu casa, que estés en buena posición, y eso es lo más importante. Si vienen a la iglesia o no vienen a la iglesia, no hay problema. ¿Por qué? Porque él está haciendo su servicio, y pues eso de verdad da tristeza saber que dices que amas a Dios, te paras enfrente y no es lo que estás predicando, no lo estás viviendo, y pues en verdad para mí eso me dio, porque mi mamá siempre decía, en Estados Unidos hay mucha gente que de allá vino a enseñarnos acá a amar a Dios, de allá viene mucha gente que servía a Dios, y ella, según ella, decía mucho, pero desde pequeña esa es mi mentalidad, pero ya venir aquí y ver que nosotros somos hispanos y venimos a este lugar y se cambia ese papel, eso por lo que nos han enseñado allá, que si tienes frijoles, pues comparte frijoles, si no te quedes con el plato, ¿va? Uy, no, yo no como frijoles. Son de los Yo no como frijoles, yo quiero pollo. Pues eso para Sí, mí y miren, vaya, por eso están aquí. Sí, hay mucho de eso, entonces tenemos que romper ese ciclo. Ahora, yo les voy a decir algo, por ejemplo, desde que yo estoy en Guatemala, Dios a través, bueno, en Guatemala era un poco a través de mi esposa, ¿verdad? No para que lo use como ejemplo aquí, pero allá quien ganaba más era ella, ¿verdad? Yo ganaba bien poquito, ¿verdad? Como 800 quetzales al mes ganaba. No era un sueldo, ¿verdad? De pastor, pero eso era lo que ella ganaba, ¿verdad? Ella era la que me pegaba y todo, hacía eso, cacheteaba. Entonces, yo como pastor, ella tenía carro, yo no tenía carro, ¿verdad? Entonces andaba a hacer la renta, por eso es que me hice su novio. Por el dinero del carro. Sí. Entonces, hay de todo, ¿verdad? Hay de todo. Hay hermanos que mira, si Dios algún día te llama a un ministerio especial, tu tiempo, siempre yo le digo a los misioneros, tu tiempo es muy especial. Y no se trata de tanto hagas, sino de la calidad con la que hagas las cosas, ¿verdad? Tú no necesitas estar todo el día sufriendo, pero si te enfocas y lo haces bien, vas a tener mayores resultados. Otra vez, ¿verdad? Imagínense que yo predicara a un grupo grande cada semana, ¿verdad? Y bueno, lo hacemos. Pero hay muchos más resultados
en sentarme con una persona 3, 4, 5 meses e invertir mi vida. Y normalmente esa persona aprende, Dios cambia su vida y lo sigue haciendo. O sea, yo he hecho eso ya desde hace 22, 23 años. Conozco muchas personas que lo hacen bien. O sea, lo que dice hermano, usted es bien cierto. Tenemos que romper ese ciclo, ¿verdad? Tenemos que romper ese ciclo. Y también hay pastores, ¿verdad? Que son buenos, ¿verdad? No todos son malos, ¿verdad? O sea, no todos son... Porque si Dios un día te llama a algo especial y Dios te da la bendición de que tú puedas servirle a Él totalmente, tu tiempo va a ser mejor usado, ¿verdad? Aquí es posible. En Guatemala es muy difícil, casi imposible, ¿verdad? La mayoría de pastores pues tienen que trabajar y sirven al Señor porque aman. Bueno, no se crean, ahorita también la economía está tan difícil que, por ejemplo, yo tengo 3 trabajos, por ejemplo, ¿verdad? O sea, con el apoyo del pastor que manda aquí no podría sostener. Entonces, trabajo para 3 organizaciones, ¿verdad? Tengo 3 jefes. Entonces, no podría sostenerme, ¿verdad? ¿Perdón? 4. Ah, sí, no, es el primero, ¿verdad? No le digas si no me van a sacar. Entonces, pero miren, ok. Miren, ¿sí, hermano? ¿Cómo puedes estar 100% seguro que Dios te está llamando? Ah, de eso se trata la clase. De aquí a 3 meses vas a tener una mejor idea. Uno nunca puede estar 100% seguro. Es como que yo les pregunte a ustedes, ¿cómo tú puedes estar 100% seguro que amas a alguien? ¿Verdad? Que no aguantes. A veces uno está feliz, a veces se Eso pelea. pasa, hermano, de que pues dicen, no, yo quiero ser pastor, y luego fracasan. Entonces, miren, Por sí. eso, porque muchas veces la carne dice, ah, no, es que yo, pues porque tengo buen hable, y yo lo quiero hacer, porque soy bien estudiado, yo lo Porque quiero tengo hacer. imagen. Por eso es esta clase, miren, para que nosotros aprendamos lo que realmente es ser un servidor. No es ser eso, no es todo eso que dice hermano Douglas, yo lo puedo aprender y fingirlo y no ser eso, ¿verdad? Entonces, esa es exactamente esta clase, ¿verdad? Miremos rápidamente el siguiente aspecto. Cuestiones de control, habilidades de conversación o trato pobre, la palabra está al revés, o trato pobre de la gente por parte del líder, ¿verdad? O sea, tratar mal a las personas. Ese es el segundo aspecto, ¿verdad? Si lo quieren pensar o ponerlo a la par o entre paréntesis, tratar mal a los demás, hacer de menos a los demás. Como decía hermano Héctor, si este no tiene estudio, lo trato mal. Oh, pero este que sí sabe es mi cuate. Es muy importante, miren, porque en la encuesta del AGUE, esa es la segunda razón por la cual pastores terminan su ministerio en iglesias o iglesias los despiden. ¿Sí, hermano Wendy? Pienso también que en el trato pobre para con las personas no solamente viene el no tomar en cuenta a alguien, pero a veces podemos caer en el error de creernos como ser altaneros. Con las Ese es el personas. siguiente, ajá, ese es el siguiente. tercero. Ah, perdón. Ajá, el estilo de liderazgo es muy fuerte. Pongan a la par entre paréntesis, altanero, vanidoso, orgulloso, ¿verdad? El estilo de liderazgo es muy fuerte, ¿verdad? No tenemos tiempo, pero hay un caso de estudio de una iglesia que se llama Mars Hill en Seattle. Esta iglesia tenía un líder muy carismático. La iglesia creció a 12,000 personas. Y después tuvieron otras 7 iglesias satélite. Pero el pastor tenía un liderazgo muy fuerte. Empezó a tener problemas con los líderes, con los diáconos. A ser así violento y brusco. Y miren, hermanos, cómo toda la iglesia estaba enfocada en la personalidad de una persona y no en algunas de las cosas que hablamos. Era un hombre súper carismático, pero los diáconos se juntaron y lo despidieron por eso. Y se acabó la iglesia de 12,000 y las otras 7 iglesias, unas se fueron a otras y fue un desastre. Y este es un caso de estudio ahorita en Estados Unidos. Cuando digo un caso de estudio es algo que, wow, dice uno, es como que fuera un multimillonario que de la noche a la mañana se volvió pobre, ¿va? ¿Por qué pasó? Definitivamente el ministerio estaba centrado en la personalidad del hombre, pero él fue despedido porque tenía un liderazgo muy fuerte, ¿verdad? Entonces todos tenemos fortalezas y debilidades. La meta, hermanos,
es que vayamos buscando un balance y más bien a nuestras fortalezas, ¿verdad? Empezamos aquí, pero la meta es que vayamos haciéndonos más para acá, ¿verdad? Extremos siempre son malos, extremos son pecado, ¿verdad? Por ejemplo, un padre que totalmente no se involucra con su familia, no me importa, no me importan mis hijos, no, ahí déjalos, ¿verdad? Es un extremo. Y un padre que es un déspota es un extremo, ¿verdad? Pues, ¿qué es lo que queremos? ¿Qué es lo que hay que buscar? Un balance. Balance es madurez. Pero eso no es fácil, ¿verdad? O sea, hay personas que dicen, déjalo, ¿verdad? Cuídate de eso. Tienes que ponerle coco a las cosas, pero no a tal grado de volverte un monstruo, ¿verdad? Entonces, liderazgo muy fuerte. El cuarto, ¿cuál es el cuarto aspecto? Estilo de liderazgo, ¿qué dice? Muy débil. Muy débil, ¿verdad? Sí, hermano, lo que usted diga, ¿verdad? Llega otro hermano, no, pero sí, hermano, también, ¿verdad? Algo me pasaba a mí mucho al principio, hermano, del ministerio, es que yo tenía pena y no podía decir que no, ¿verdad? Muchos años me pasó eso. A mí me gusta servir y ayudar, ¿verdad? A mí me da mucha pena decir que no. Entonces yo quedé mal con muchos hermanos al principio en la iglesia en Mississippi, porque me decía un hermano, mira hermano, ¿puede acompañarme a trabajar al hospital a las 4? Sí, hermano, le decía yo. Y después me llamaba otra hermana, hermano, dice que tengo que ver a mi hijo a las 4:30, a las 5. Sí me da tiempo, decía yo. Sí, hermana, ¿verdad? Y eran las 4:45 y estaba todavía con el hombre, ¿verdad? Yo viendo mi reloj y poniendo mensaje, hermana, espérenme, disculpe. Y eso me pasó bastante, porque me sentía mal de decir no, ¿verdad? Entonces me di cuenta que yo quedaba peor, ¿verdad? Yo pensaba que si yo le decía no a un hermano, ¿cómo? Yo soy el pastor, yo tengo que ser... Porque a mí me enseñaron de esta forma, ¿verdad? Gracias a Dios tuve líderes que eran personas servidoras, ¿verdad? Entonces yo sentía una responsabilidad y todavía lo hago, pero lo que he aprendido es organizarme mejor, ¿verdad? Y si sé que está muy pegado a una cita con otro, me digo, mira hermano o hermana, disculpe, pero no me va a dar tiempo. Y la gente agradece mi honestidad mejor, ¿verdad? A decir que sí a todo, ¿verdad? Y quedar mal. Entonces, eso es lo que me pasaba. O sea, les digo, no crean que yo soy perfecto. Yo sé que lo pensaban, pero yo sé que lo pensaban, pero aquí en esta clase dice sí, pero no. Aquí en esta clase me voy a destapar, ¿verdad? Sí. Muy bien, otro aspecto ahí. Tenemos 15 minutos para terminar. La iglesia ya estaba en conflicto cuando la persona llegó. Hay iglesias, hermano, tal vez Dios un día los va a mandar a una iglesia que ya tiene problemas. Y pues bueno, ¿verdad? Otra cosa, la resistencia de la iglesia a cambiar. A mí no me ha pasado esto porque, gracias a Dios, siempre las iglesias que yo he servido, yo las he empezado. Pero a veces, si Dios te pone como líder en alguna iglesia que no quiere cambiar, tú tienes que orar al Señor porque te vas a frustrar y vas a terminar yéndote, ¿verdad? Vas a terminar yendo, sí. O se salen todos o te sales tú. Eso no tiene que balancear y decir, no, mejor. Hay un pastor de Guanajuato que él cuenta su historia, ¿verdad? La iglesia lo eligió, la iglesia no sabía que él era un evangelista, ¿verdad? La iglesia no le gustaba evangelizar y el hermano pues dijo, bueno hermanos, ustedes me han elegido, desde ahora cada semana vamos a salir a evangelizar. Y nadie quería. Entonces el hermano dijo, bueno, yo empecé a salir solo. Y empecé a llevar gente nueva, cada semana. Y toda la gente que no estaba de acuerdo conmigo, se fue yendo. Y se fueron quedando los que iba ganando. Fue un proceso de años, ¿verdad? Pero le costó bastante, pero él tuvo que sufrir en eso. ¿Sí, hermano? ¿Usted quería decir algo? No, sí, es que el punto principal es Jesús, ¿no? Y la palabra de Dios. Ajá. Entonces, yo siento que la división entre las iglesias es cuando no estamos de acuerdo, confundimos lo personal con la palabra de Dios. Hay personalidades fuertes. Por eso, otra vez, tú como líder, y aquí estamos hablando, no lo vean esto ya como hermanos asistentes de una iglesia, estoy hablando como líderes, ¿verdad? Uno va a tener que medir a veces y decir, o se van a ir todos o me voy a ir yo. Y yo creo que lo mejor sería uno irse, ¿verdad? Porque si la gente no quiere cambiar y tus motivos son correctos y bíblicos,
Y es un proceso de oración y todo eso, ¿verdad? Es un proceso complicado, difícil, pero Dios también a veces te lleva a mejores lugares cuando uno es, ¿verdad? Cuando uno obedece su voluntad, ¿verdad? De Dios. Entonces la iglesia, conflictos con el resto de personal, otra vez por personalidad. Miren el siguiente punto: conducta ética, mala gestión de los fondos, deshonestidad, inmoralidad, ¿verdad? Nuestro grupo no es muy grande, ¿verdad? Pero aún yo aquí, si alguien viniera y me preguntara con nuestro grupo, hermano, no, mira, a mí no me invita a esa iglesia porque yo sé que allá a usted le dan el dinero al pastor, ¿verdad? Gloria a Dios. Por ejemplo, los miércoles que nosotros recibimos ofrendas, hermano Douglas cuenta el dinero, él apunta la fecha, apunta cuánto llegó, cuánto hay, ¿verdad? Y ya si las arcas están vacías, pues ya es otro rollo, ¿verdad? Pero yo tengo la bendición de que, ahora, si algún día Dios te usa para empezar un grupo, no va a quedar de otra. La primera tesorera de nuestra iglesia en Mississippi era hermana Wendy, ¿verdad? No hay de otra, no hay nadie, la gente está empezando. O sea, todos vamos a estar en un tiempo, o sea, yo no puedo decir no. No puedes, pues parte de ser líder, ¿verdad? Pero en cuanto uno puede, debe de delegar eso a otras personas. Porque el dinero es una de las razones por las cuales Satanás, como decía el predicador pastor Drew, vota. Y mira, puede ser que Dios tiene un gran ministerio para tu vida, hacerte feliz, llevarte por todo el mundo, y por a veces tonterías, que todo eso se vaya a la basura, ¿verdad? Entonces tenemos que cuidarnos de eso, de deshonestidad, inmoralidad, ¿verdad? Tanto hoy en día. Miren otra cosa: incompetencia administrativa por parte del líder. En estos cursos, usted, hermano, yo les voy a enseñar a hacer un presupuesto sencillo. Ya se los enseñé en la iglesia. Lo vamos a volver a aprender. Vamos a aprender en estas clases, hermanos, cosas básicas administrativas que te pueden servir para un negocio, para la iglesia. Son cosas generales, ¿verdad? Hacer un presupuesto, hacer un inventario, hacer un cierre de caja, ¿verdad? O una conciliación, ¿verdad? Por ejemplo, compramos una tele, ¿verdad? Que ni la hemos usado, los hermanos americanos la usan, ¿verdad? Y yo lo hablé, ¿verdad? En todos los hermanos queremos comprar una tele. Es una conciliación, es que si yo gasto, pido el recibo, o si pago con cheque, agarro el recibo del cheque y lo engrapo en el cuaderno, ¿verdad? Entonces están los ingresos y están los egresos. Pero ¿cómo compruebo esos egresos? Con el recibo. Eso se llama conciliar el libro, ¿verdad? Eso se los voy a enseñar. Esa es una práctica que, por ejemplo, yo aprendí mucho de mi suegra. Ella decía, mira, yo lo que hago es quedar todos mis recibos y los tiro en una cajita, ¿verdad? A algunos nos cuesta la administración y la contabilidad. Y yo no soy, a mí me cuesta mucho, ¿verdad? Pero eso se me ocurrió de ella. Ella tira todos sus recibos en el mes y ya cuando termina el mes, entonces ella los agarra y los revisa. Y ve en qué gastó su dinero, ¿verdad? Entonces ya se da cuenta que en comida hasta vez gastó $1,000, ¿verdad? Y en agua, y en esto, y en eso. Entonces eso le ayuda. No es que hay personas que cada semana concilian su presupuesto. O sea, hay personas que cada semana, al terminar su semana, un sábado o en el domingo en la tarde, se sientan, agarran sus recibos de la semana, gasolina, renta, agua, luz. Y miren, uno dice, ay hermano, yo no podría hacer eso. Tú no te imaginas cuánto te abundaría el dinero cuando tú sos consciente de lo que gastas, ¿verdad? Entonces, por eso lo vamos a aprender aquí. Pero hay pastores que no han tenido la oportunidad de ser entrenados. Algunos que no han tenido la oportunidad de aprender eso, algunos no quieren hacer eso, ¿verdad? Entonces, otra cosa ahí rápidamente, ¿verdad? Disminución de sus responsabilidades del ministerio, de sus tareas. Disminución de asistencia numérica. ¿Qué significa disminución de sus responsabilidades del ministerio? Por ejemplo, hay pastores hermanos que tienen que trabajar y tienen trabajos difíciles. La iglesia, hermanos, un poquito lo que decía la hermana, la Biblia dice que el obrero es digno de su salario. Un buen obrero es digno de su salario. Y yo peleo mucho con los pastores y los misioneros que ellos, o sea, la iglesia tiene que apoyarles lo mejor que pueda. Lo mejor que pueda. No lo más que pueda, pero lo mejor que pueda, lo justo.
Hay iglesias que son injustas, hay hermanos que son injustos, ¿verdad? Pero si yo soy un buen pastor, normalmente la iglesia va a estar de acuerdo, ¿verdad? Lo he visto siempre conmigo y con otros hermanos. Entonces, pero a veces hay hermanos que no tienen tiempo y eso disminuye su efectividad en el ministerio. Entonces, tenemos que ser conscientes de eso. Disminución de asistencia numérica en su ministerio. ¿Cuáles son las características entonces de un ministro eficaz? Léame ahí alguien la primera, lo que dice un educador. De acuerdo con un educador auténtico y maduro, espiritualmente, un auténtico sentido de sí mismo, competente, ejecuciones profesionales, hace siempre lo mejor para que debe hacer. O sea, una persona, un pedagogo, un educador, cuando le caracterizó a un siervo, a un líder, dice, es una persona auténtica, no es alguien hipócrita y maduro espiritualmente, ¿verdad? O sea, conoce la palabra. Pues esto parece estas clases. Es auténtico, o sea, tiene un auténtico sentido de sí mismo. La mayoría de problemas ministeriales, hermanos, este aspecto 2, auténtico sentido de sí mismo. Miren, gloria a Dios, tiene un pastor en inglés, hermanos, que él entiende esto y se los dice cada domingo. No confíes en ti, confía en Dios. No te bases en ti, básate en Dios. El sermón de hoy, genial de eso. Tuyo es el reino, el poder, la gloria, ¿verdad? Entonces, tener un auténtico sentido de mí mismo es sé que no es mi poder. Es sé que esto no es mío. Pero la inseguridad, amados hermanos, y todos lidiamos con inseguridad, a veces nos quita, ¿verdad? Ese sentido de autenticidad, ¿verdad? Y competente en ejecuciones profesionales significa que hace siempre lo mejor. No que es el mejor o que sabe lo mejor o que ha estudiado, pero siempre busca hacer lo mejor, ¿verdad? Que reconoce que su gente y el ministerio merece lo mejor, ¿verdad? Entonces, de acuerdo a los ministros, alguien más léame el siguiente punto, antes de pasar a la hoja de atrás. De acuerdo a los ministros, ¿quién me lee ahí? De acuerdo a los ministros, 100% ministros, tener un estilo de dirigir abiertamente pero firme. Siga en la segunda parte. Se preocupa de los demás cuando están en problemas de liderazgo, congregación evidente. Ser un teólogo en la vida es en sus pensamientos. El ministerio para él es un compromiso personal a base de la fe. El ministerio siempre preocupado por el desarrollo de la comunicación y la adoración. Participantes en la reunión de dominación, asociación. Su ministerio es evidente a la comunidad. Ser un sacerdote doctrinal en el ministerio. No es cerrado en sus pensamientos, no tiene estilo legalista. No tiene características personales y de comportamiento de la descalificación. Que lo descalifican, ¿verdad? ¿Qué piensan de estas características? ¿Cuál llama su atención? De acuerdo a otros ministros, a otros líderes, a otros pastores, estas características debe tener un buen pastor, ¿verdad? ¿Cuál les llama la atención? Sí, ese donde dice siempre preocupado por el desarrollo de la comunión y la adoración. Y la adoración. ¿Le llama la atención esa? ¿Por qué, hermano? Porque en verdad de que puedo ver que son dos cosas como muy importantes, de que lógico, de que si no me preocupo por lo que estoy viendo, y de verdad de que no va a pasar nada, ¿verdad? Si no tengo que hacer algo, o sea, dice una vez que recibimos pues un estudio, dice que ser líder es aquel que ve la necesidad y trata de quitarla, pero aquel que dice de que el líder ve la necesidad y dice, no, yo estoy bien, y pues bueno, pues ya ellos ven cómo se la arreglan, pero yo estoy bien. ¿Verdad? Entonces pues ahí no entra, ¿va? O sea, de que eso es como solo, no solo dice por el desarrollo de qué, de la comunión, y podemos mencionar en una comunión dentro de nosotros mismos, ¿va? Que si alguien ve que que los hermanos como que no se están llevando bien, como que hay desacuerdos, o de eso.
pero dice, no, dice, eso es normal, que, Sí, no. que eso pasa. Entonces, para mí no es normal, ¿verdad? Para mí ya es cosa de Satanás ya que haya división. Si quieren, apunten ahí entre paréntesis, hermanos, los problemas se resuelven siempre. O sea, y lo que dice hermano Héctor es voz de profeta ahí. Hermano, si un día Dios te pone como líder, como lo que sea, y hay un problema con alguien, es una bomba de tiempo. Entre más tiempo tú esperes, Satanás más va a ser ensalada. Y sabe, hermano, ahorita viene a mi mente y me da risa ahora, ¿verdad? Que a mí me tocó ver todo esto y de verdad, pues ustedes saben de que nosotros tenemos más de la autoridad, la que nos da Dios y más la que nos da el pastor, ¿va? De que nosotros estamos sujetos pues, a una autoridad. Pues yo miraba mucho esto era no solo donde estuve, sino lo vengo viendo desde, bueno, hasta ahorita aquí yo no lo he visto, ¿va? Pero si lo veo, voy a tener que hablar. Le digo que yo sé que piensan que soy perfecto, pero y yo no me quedo como callado, ¿va? Entonces pues yo miraba esto mucho. eso lo hemos visto también. Y de que había mucha división, había mucho, entonces yo venía y pues venía el pastor y le contaba. Y verá, en lugar de él, como de animarme, me decía, deje estar juzgando a la gente, déjenos que ellos vean que, hermanos, o sea, y lo que yo miraba era imposible de que yo, porque uno para hacer algo, de que lógico que necesita uno, pues, y de bueno, de que Dios esté de acuerdo, ¿va? Y Sí. y segundo, de que el pastor también esté en la misma línea. Pero si no hay estas dos cosas, pues creo que, bueno, y por gusto dice que el que habla pierde y aunque Sí, sea por una causa y buena. por eso, miren, estamos aprendiendo, ¿verdad? Por eso es muy importante, hermano, miren, en cualquier lugar, no solo en la iglesia, ¿verdad? En un negocio, en tu familia, ¿verdad? No es, o sea, entre más uno deja las cosas el tiempo, se agranda. Uno no puede permitirse. Pruébalo. Yo he probado las dos y otra vez, esta clase me va a ir muy feo porque les voy a contar muchas malas experiencias que a mí me han pasado, ¿verdad? Otra vez, cuando uno no tiene un buen sentido de sí mismo, uno dice, no, pues Dios lo va a arreglar. Se va a arreglar solo. Y el diablo, mire, hace feria. Y esa cosa crece y más gente se mete. Entonces yo he aprendido, hermanos, en la iglesia, si algún día ustedes se pelean, se van a pelear. Y eso lo vamos a resolver al instante. Al instante, ¿verdad? No vamos, ¿saben por qué? Porque yo les amo. Y cuando yo no lo resolvemos al instante, dejo que Satanás se meta. Yo les amo, yo no quiero. Y a veces la gente se va a ir, miren, no podemos evitarlo. Pero que no quede en mí, ¿verdad? De que no hice lo que pude, ¿verdad? Tal vez solo un ejemplo ahorita, estoy platicando con la esposa de un pastor y me contaba ya muy triste en cuanto a eso, los problemas, ¿verdad? Estaban ellos en su escuelita bíblica de vacaciones, dos familias, el hijo de una familia, pues jugando con los niños, le pegó, es chiquitos, niños de 7 y 8 años, no, de 9 y 8 años, pero estaban jugando en el gimnasio, pero en lo que estaban jugando uno de ellos le dio un manotazo en la cara al otro, ¿verdad? Entonces terminó la escuela bíblica, se lo hicieron saber al pastor, el pastor dijo, sí, lo vamos a arreglar. El pastor le dijo a su esposa, ¿sabes qué? Vamos a orar y no vamos a nublar la escuela bíblica, porque todo está muy bonito. Cuando termine la escuela bíblica, vamos a hablar con las familias y averiguar qué pasó. Al segundo día, tercer día de escuela bíblica, llegó el papá del niño, le dijo, pastor, me voy. Si hubiera sido su hijo, usted lo arregla. Al mío le pegaron en la cara, sus hijos estuvieron presentes y tales y tales y tales, y usted no hizo nada, la familia se fue. Entonces creo que es importante, sí, tal vez el pastor dijo, no vamos a hacer esa escuela bíblica, pero hay que saber arreglar los problemas. Tiene mucho que ver con delegar, tiene mucho que ver con la forma de hacer las cosas, pero miren, o sea, cuando no hay visión, Satanás busca dividir, ¿verdad? Entonces, si en algún momento, hermanos, yo como líder cometo errores o cosas que ustedes vean que son cuestionables, tienen que hablarlas, tienen que decirlas, y yo tengo que escucharlas aunque no me guste, porque si no empieza a crearse división. Satanás es bien astuto, ¿verdad? Entonces,
Pero esas características son bien importantes, ¿verdad? Por ejemplo, la que me llama la atención a mí no es ser cerrado en sus pensamientos, no tener un estilo legalista, ¿verdad? Y miren, yo les digo esto, pero he metido la pata muchas veces, ¿verdad? O sea, yo puedo decirles estas cosas ahorita, y bueno, ustedes pueden aprender de mis errores, ¿verdad? Para que no los cometan. Entonces, y tampoco significa que me he trabado en aspectos, pero uno es humano y comete errores. Lo importante es uno reconocer eso. Lo importante no es ser cerrado y decir, no, es que yo soy el pastor, yo soy perfecto. Esa actitud me lleva a más problemas, ¿verdad? Yo creo que es mejor ser humilde y decir, hermano, disculpe, metí la pata, ¿verdad? Y miren, hermano, la gente aprecia eso. Y creo que el liderazgo de uno en el trabajo, con la familia, ¿verdad? Si uno se equivoca, uno debe tener la capacidad de pedir perdón y disculparse, ¿verdad? Porque uno no es Superman. Entonces, en la iglesia hay que tener esa actitud. Dice algunos requisitos generales, dice ahí, de la Convención Bautista del Sur. Son solo ejemplos. Una autoaceptación del llamado. Una persona madura de carácter y de integridad. ¿Qué es maduro entonces? Una persona que está, no que no tiene debilidades, pero que más o menos es balanceada, ¿verdad? O está buscando, está trabajando en el balance. Que desarrolla constantemente su espiritualidad. ¿Cuándo debo dejar yo de aprender? Nunca. Solo los flojitos, ¿verdad? Tú puedes escuchar podcasts, tú puedes escuchar hermanas. Hay muchas hermanas que dan excelentes estudios, ¿verdad? Miren, uno y varones igual, ¿verdad? Dejen de leer Memín Pingüín, dejen de leer Calimán, dejen de estar viendo tanto TikTok, ¿verdad? Miren, como gerentes, como padres, como esposos, como todo lo que somos, ¿verdad? Eso no nos beneficia en nada. Ahora, no significa que no nos debemos de entretener a veces. Extremos son malos. Si solo me entretengo y veo horas TikTok y jamás diariamente tengo cosas que me enriquecen, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Verdad? Jesús dice, amados hermanos, que de la abundancia de la boca habla el corazón. Entonces, lo que tú y yo predicaba ahí en una iglesia el sábado, ¿verdad? Tus ojos son tus ventanas de tu alma. Muy importante lo que tú ves. ¿Enriquece o empobrece tu alma? ¿Verdad? Entonces, una persona que tiene resistencia y paciencia, oh, eso es muy importante, ¿verdad? Hermanos, algún día, ahora como cristiano también, todos aquí, creo yo, sin equivocarme, alguien en alguna iglesia les ha lastimado. Todos aquí. Entonces, hermanos, les quiero seguir animando. Varias veces. Mira, estamos hasta quebrados. Les quiero animar. Sigan adelante. No nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos, ¿verdad? Si uno renunciara por lo que otros hermanos le hacen a uno, yo creo que no existirían pastores en el mundo o líderes, ¿verdad? Entonces, y requisitos específicos de la Asociación Bautista Misionera. Otra vez, consciente de su llamado. Y creo que algo importante para responder la respuesta respondida, que decía Douglas, es de que, bueno, yo no puedo decirles a ciencia cierta, otra vez, hermano, Dios me ha llamado, o no. Todo comienza con, siempre hay una insatisfacción, y hay un deseo, hermano Douglas, que no se va. O sea, a veces estamos en un culto, en una fogata, en un retiro, y nos sentimos emocionados y el predicador dice, ¿tú quieres servir? Sí, yo quiero servir. Envíame aquí, dice uno. Envíame. Pero al otro día ya ni se acuerda. Entonces no es eso, ¿verdad? Es un deseo que no se muere, o que no se va, o que no termina. Sea que a veces estés bien, sea que a veces estés mal, sea que a veces te pelees con tu esposa, sea que a veces no te pelees, que eso nunca ocurre, sea que a veces eso no se va. No es una emoción entonces, ¿verdad? Es algo especial que no les puedo explicar porque se siente, pero es un deseo que no se va. A pesar que la gente a veces nos lastima,
Nosotros amamos a las personas. Cuando no estamos y por emoción dentro de uno mismo y se siente una firmeza, pues, es una Claro. firmeza, se siente una seguridad, de que así son las cosas. Ahora cuando estamos como por emoción hay mucha duda. Sí, y miren, bueno, la verdad es que servir a Dios es como montar bicicleta. Uno lo aprende sirviendo. Yo siempre le decía a Dios, yo no sé si tú me quieres usar o no, pero mientras tú me lo permitas, yo te voy a servir. Y todavía me lo permite, ¿verdad? Yo estaba muy inseguro. Yo decía, Dios, yo no me quiero meter al ministerio sin que tú me llames, ¿verdad? Decía yo, es muy sagrado, es muy importante para mí. Preguntaba a profesores, preguntaba a pastores, ¿verdad? Y le decía, mira, hermano, si Dios pone el deseo, hazlo. Y si Dios no lo quiere, Él lo va a quitar, ¿verdad? Ok, eso me calmó, ¿verdad? Porque yo no estaba ansioso. ¿Será que sí? ¿Será que no? Y no, ¿verdad? Mira, tú dale, ¿verdad? Y todavía le seguimos dando, ¿verdad? Entonces, en conclusión, ¿qué es lo que más llama la atención de la plática de hoy? Todos van a hablar, empezando con hermana Wendy. Ay, Hermana Wendy, hermano Esteban, todos. Y hermano, ¿será que podemos hacer tres y los niños, si no, los güeros se van Ya a... están ahí. No, ahí están las chicas. Ya las corrieron, ahí están afuera. Bueno. oh, pero están sus chicos. Sí, hermano Wendy. A mí lo que me llama la atención hoy es cómo, bueno, me gustó mucho ver primero cómo es que Dios ha llamado los ejemplos que Dios nos ha dejado en la palabra, ¿verdad? O sea, que no a todos los llamó de una misma manera y no a todos los llamó a servir de la misma manera, pero sin embargo todos